aspectos históricos del derecho mercantil. Eso sí lo vimos, pero en fuentes de derecho, ¿qué fue lo último que vimos? El último apunte que tengo yo es hablamos del código la ley del organismo judicial, donde nos había dicho del artículo 1 al 11 Ajá, que cómo no era lo la habían ley. leído. Ajá, exacto. Pero ya Que lo me leí. imagino hoy, si ya puedo decir que lo leyeron, me imagino. ¿Verdad? Por supuesto que sí. Ah, sí, yo se lo sugiero. Al final, en alguna circunstancia legal, tienen en la viva voz la respuesta. Otra, les recuerdo que para quienes dejan encendidos los dispositivos, las preguntas del examen vienen de lo que yo platico acá. Así que no se vayan a sorprender y no van a pensar que pregunto. Yo no hago preguntas literales ni de relleno. Yo hago preguntas de análisis. Por eso es importante estar presente y atentos. Porque todo lo que platico, por lo menos el día de ayer saqué 15 preguntas. Y ya les comenté cómo viene la estructura de este examen. Si les dan una hora, vienen, creo que 45 preguntas. Yo no soy de 30 preguntas. Y viene una parte donde hay que analizar con la ley en mano. Esto es para que se vayan poniendo vivos ya con la fecha del examen. Por eso me gusta planificar. Permítanme, jóvenes. Bueno, ya esperé. Somos 72 estudiantes. Ahorita voy a ver, Piri, ¿me recuerdas al final, por favor? Si no pierdo la secuencia, disculpa. Bueno, gracias. Por favor. Sí, ha de haber un error porque no me deja la máquina poderte asignar. Pero esto ya es puramente del nombre, digo, del dato que tú estás dando. Permítame, joven, no encuentro drive ahora aquí. Vamos a auxiliarnos de celulares por el famoso internet, que a veces me baja o no me escuchan. Prefiero que no me miren, pero que me escuchen. Bueno, entonces con el apoyo que ustedes me acaban de dar, pues vamos a dar continuidad a lo que nos viene el día de hoy, pues poder platicar. Por favor, les comento. Bueno, jovencitos, ¿tienen a la mano el Código de Comercio? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Por favor, se recuerdan de... Muchas gracias. Por favor, se recuerdan de recordarme lo de la Constitución Política de la República. Les voy a compartir esa información que considero que es principal. Ahora, con relación a la integración, creo que queda bastante claro. Voy a siempre a guiar, como les había comentado. Entonces, según pues el librito o texto que ustedes sabían tienen que platicar, ya queda bastante claro cómo es que profesionalmente o académicamente podemos ya nosotros tener la capacidad de poder dar en algún momento, según lectura, algunos conceptos o definiciones. Entre ellas, derecho. Ya ubicamos bien el sistema jurídico guatemalteco, ya ubicamos la jerarquía, el ordenamiento y asimismo ya hicimos el análisis de la conexión jurídico-legal del derecho mercantil. 1. No voy a enunciar las leyes porque ya se las compartí, tienen el material en Drive. Esas son algunas leyes que tienen conexión con el derecho mercantil y de hecho pues con el Código de Comercio. Eso ya nos queda bastante claro. Ya nos queda claro también a qué nos referimos cuando en algún momento platicamos de las fuentes del derecho. Y ya entendemos que la única fuente del derecho reconocida por el sistema, ¿cuál es, jóvenes?
La ley, ¿Cuál es licenciado. la manda? La ley. La ley. Ahí nos queda claro. La fuente del derecho, la ley, se podría en algún momento complementar con qué, jóvenes. ¿Y las La jóvenes? jurisprudencia. Con la jurisprudencia, y ya entendemos que es jurisprudencia en Guatemala, ya compartí los artículos y entendemos que cuando hablamos de jurisprudencia son fallos, contestes, por si leen los artículos que les compartí, y que eso se le comprende como doctrina legal en algún momento, así lo establece la ley en el epígrafe. Jurisprudencia, ¿sí? Y esas son las fuentes del derecho que en algún momento ustedes podrían en algún momento auxiliarse para interpretar en el caso concreto lo que en algún momento se tomó en consideración para que un juez diera un criterio. A eso se le llama jurisprudencia. Ahora déjenme contarles, en Guatemala el tipo o modelo de derecho es el que tenemos, que es causal, es el que está establecido en el artículo 2 y que en algún momento también acepta la costumbre, pero ya lo expliqué el día de ayer. Pero en Guatemala, pues el sistema, como lo hemos venido platicando, es muy diferente, y solo pongo para comprender el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando ustedes ven programas, y disculpen, yo me apoyo en películas porque tal vez es más fácil ver un ejemplo. Cuando ven ustedes ejemplos de la aplicación de justicia en Estados Unidos, allá es un modelo diferente al de Guatemala. Allá se practica principalmente el realismo jurídico. Y es lo que vemos, que principalmente ven ustedes el debate con un jurado, y principal lo que hacen es desacreditar ya sea a los contrarios, y dependiendo pues lógicamente de las evidencias. Pero ven ustedes en algún momento que ellos sí aplican la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos sí existe el valor precedente, en Guatemala no. Solo para hacer la diferencia, por favor. Y entraríamos ahora puntualmente, ya pues los aspectos ya los comenté, ya platicamos de este tema, espero hayan anotado, y podríamos entonces platicar. Ustedes van a leer, ustedes lean el libro, lean el código. Cuando hablamos pues en algún momento de las características que ustedes tienen en pantalla y que pues lo van a leer extrínseco pues en su folleto, vamos a hablar de lo formalista. Pues al hablar de la certeza jurídica, como hicieron la pregunta ayer, es muy diferente a lo poco formalista. ¿Por qué? Porque el Estado garantiza la certeza jurídica de funcionamiento en el ámbito mercantil con procedimientos, entidades, control y demás, que es lo que vamos a bien en algún momento platicar acá. Pero cuando hablamos de poco formalista, hablamos de los negocios ya per se en el ámbito de comercio. Un ejemplo, ¿será que podemos hacer pedidos por internet o por teléfono? Sí, sí se puede. Sí, licenciado. Sí, es poco formal. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay una relación comercial, pues prácticamente ya expliqué, inclusive, que en los contratos, y lo vamos a ver en su momento, un contrato que en Guatemala pues existe la equivocación de que solo de palabra no vale nada, eso lo rebato. ¿Por qué? Porque con un estrechón de manos en Guatemala se puede rescatar en algún momento alguna deuda, algún compromiso, algún hecho que yo tengo interés y lo puedo hacer valer en un juzgado. Entonces ya vemos que los contratos en algún momento pueden realizarse, elaborarse o convenirse desde un apretón de manos. Quiere decir que son totalmente orales, no escritos. Pero entonces lo formalista es común. El comercio, pues ya tenemos nosotros la praxis, y eso es lo bonito, ya la praxis, ya este modelo que inició con el uso de TIC, ya vemos la realidad y vemos que en algún momento los pedidos se hacen desde internet. Entonces ya vemos a eso se refiere con lo poco formalista. Cuando vemos situaciones que esa formalidad de lo poco formalista, podemos también ver que eso lo que vemos en el comercio es la rapidez,
¿sí? La libertad de poder comerciar. Pero ojo, dentro de los principios del derecho mercantil existe el de buena fe, ¿sí? El de la buena fe. Y dentro de esos, y lo vamos a ver cuando estemos en el Código de Comercio, que son dos principios esenciales del Código de Comercio o de la actividad mercantil, vamos a ver que esto principalmente también al realizar nosotros en algún momento la confianza, se necesita pues per se de estos principios. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre vamos a encontrar, disculpen, joven, gente inescrupulosa que al final vamos a ver y vamos a platicar de casos concretos reales que al final lo que hacen es estafar a las personas. ¿Han escuchado de esos temas? Adelante, Lindsay. Licenciado, perdón, una pregunta. Estaba aquí leyendo la diapositiva y ¿a qué se refiere con el tráfico jurídico? Sí, pero ahorita vamos en rapidez. Okay. Ahorita rapidez. Ajá, Ángel, adelante, Ángel. Sí, licenciado, no sé si tal vez concuerda con lo que usted hablando, pero ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, hacer ese derecho de petición, por ejemplo, que el cliente le pague? Porque, por ejemplo, yo tengo un caso mío que, por ejemplo, yo hice un trabajo y se supone que me tenían que pagar, como dice usted, por estrechar la mano, pero hasta la fecha el cliente no quiere pagar, pues. Entonces, yo entiendo que usted dice que va por el juzgado, pero, o sea, ¿cómo, Lick? Disculpe la pregunta. Claro, ahí van los 20 pesos más, pues, anoten. Mire, pues, cuando sucede situaciones como estas, y ¿le diste factura? No, licenciado, porque No. primero le pagué, es que hice un pago de un IVA, ¿va? Que no tenía él el dinero, entonces hice yo un pago de IVA, ¿va? Ya. O sea que le pagaste el IVA y aparte los honorarios. Exactamente, y él me dijo en 2 meses, o sea, es una cantidad, le voy a decir, era de 3,000 quetzales, el IVA, ¿va? Más los honorarios, pero me dijo en cada mes te voy a dar 1,000 quetzales, pero mire, eso fue en el 2000 cuando estaba Otto Pérez Molina, y hasta la fecha, pues, ya no le vi su cara, ¿va, licenciado? Pero sí lo miro. Bueno, vean pues, pero aquí también hay que ver, mira, pues casos concretos hay que analizar tiempo, que no se haya perdido o transcurrido el tiempo legal que tengo para hacer reclamo, o sea, son varias circunstancias, pero asumamos que se encuadra. ¿Cómo se hace? Pues únicamente lo que debemos de ver, y eso se hace con un análisis legal del Código Procesal Civil y Mercantil, pero asumamos que vale la pena, voy a cobrar mis honorarios, lo que le presté, daños y perjuicios, y otras, hasta las costas judiciales y el pago del abogado que me hizo incurrir. Esto, pues, principal se hace mediante una demanda de conocimiento. Esta demanda de conocimiento, de la misma manera, al realizar el análisis, se ve cuantía, que es el monto, para ver la jurisdicción concreto y competencia. Y se entabla la demanda mediante un escrito. Elementos esenciales, datos generales de la persona, esto quiere decir un DPI, el NIT para una dirección, la dirección de no notificarle, y medios de prueba, ahí iría el pago del IVA, que me estás hablando que realizaste, me imagino que mediante tu cuenta de banco, esos son medios de prueba, y para poder hacer que la persona acepte, se hace una plica. Mediante la plica, el juez le va a preguntar, y es en ese momento cuando él, bajo el juramento, tiene que hacer valer la verdad. Si él miente, existe la posibilidad de que certifiquen lo conducente. Esto quiere decir que le está faltando al juzgado y puede entrar pues en el ámbito penal. ¿Queda claro, Ángel? Sí, licenciado, gracias por su respuesta. Es un juicio de conocimiento. En el juicio, por eso es de conocimiento, pero eso no es en materia acá. Espero verlo tal vez más adelante. Se hace valer ese derecho, porque aquí en contratos se ve un procedimiento judicial ejecutivo,
pero es porque existe un documento base. En el caso de no existir, no tengo nada de elementos, pero se hace valer en el juzgado. Ahí sería mediante la plica, donde se hacen las preguntas correspondientes, eso es el abogado, y él, bajo juramento, dice sí, sí y sí. Y ahí está tu garantía, estimado Ángel. Sí, licenciado, tengo los documentos porque fíjese que hasta la fecha pues le he venido haciendo los recibos al cero, ¿va? Para que él no tuviera ningún problema, ¿va? Y todos esos documentos yo los tengo en mi poder, pues. ¿Va? Sí, hombre, pero el problema, ahora, ver, bueno, esos son casos reales. Te voy a poner el contexto. En esos casos, jóvenes, cuando se presente esto, creo que inmediatamente ustedes tienen la facultad de decir, ya no trabajo para usted, le devuelvo su papelería y hacer siempre por escrito, entregar todo el conocimiento que tiene uno de esa papelería y entregarlo y que le firmen a uno y me deshago de eso. Porque el problema de estar solo declarando a cero, ya nos queda duda si tiene él algún tipo de negociación extra y no está cumpliendo con lo que debe de cumplir con los medios tributarios. Ojo con eso, Ángel. Por favor. Gracias, licenciado. Sí, eso lo tengo Sí. en cuenta, licenciado. Muy amable. Sí. Ajá. Bueno, entonces, por favor, la libertad, pues ya vimos, hay libertad de negocio, pero quedamos que si ustedes no han escuchado de casos concretos de estafas mediante las páginas de internet, para dar la diferencia. ¿Han escuchado? ¿O han hecho algún pedido y nunca les llevan nada? Adelante, Andrea. Sí, licenciado, a mi hermano le pasó que hizo un pedido, depositó porque era transferencia, transfirió el dinero y nunca vinieron a dejar el pedido. Ajá. Entonces, lamentable, vemos lo inescrupuloso que pueden llegar las personas. Entonces, hay que diferenciar. Ya dije, al hablar de poco formalista, estoy tratando un tema cuando tenemos en el ámbito de comercio. Mi cliente o ustedes, mis clientes, me pueden llamar, Ángel, sus clientes, y inmediatamente él, sin necesidad de alguna cotización, de una presentación de oferta y qué sé yo, todo lo que lleva todo lo que lleva ese engranaje de empresa, inmediatamente yo puedo despachar. ¿Por qué? Porque existe la confianza. Y de hecho, de ahí pues surgen los principios de buena fe y verdad sabida. Buena fe, pues que nosotros tenemos la intención como actos de comercio de realizar las transacciones extrínsecas que nosotros estamos realizando. Y la verdad sabida es que nosotros cuando realizamos algún tipo de negocio, estamos enlazados a que todo lo que está contenido, inclusive en los contratos orales, no escritos, no digamos escritos, es sabido por ambas partes. No existe nada oculto, no existen vicios. Que los vicios, eso me recuerdo, lo vieron en Derecho 1, ¿es así? De los actos, eso me recuerdo que está ahí, cuando un acto puede ser reguardido. Jóvenes, por favor, su ayuda. Y si no, hay que leerlo. ¿Alguien que me ayude? Derecho 1, libro. ¿No se recuerdan de eso? De los vicios contractuales o de un negocio jurídico, del dolo, del vicio. Yo recuerdo un poco a lo lejos que sí eran así como fallas que habían así como un contrato, como mentir o algo así, o cuando no se da toda la información. Ahí estamos. Entonces, por favor, retomar Derecho 1. Yo solo los estoy guiando, jóvenes. Como les digo, aquí el interesado son ustedes. Regresen a Derecho 1, tiene que haber actos, hechos, acto de comercio, acto jurídico y cuáles serían entonces las eventualidades que podrían analizarse en un contrato. ¿Por qué? Porque les va a servir a ustedes. Les va a servir inclusive para una demanda. Andrea puso un ejemplo y dentro de ese contrato subsisten pues todos los vicios, dolo y lo que quieran ustedes para poder demandar. Pues bueno, entonces la formalidad no tiene nada que ver con formal. Ya entendemos nosotros a este grado que formal es cumplir con los requisitos legales para poder funcionar. Esa es la formalidad. Registro mercantil y tributario para poder operar. Eso le da certeza jurídica al negocio y me da la certeza jurídica a mí como cliente para poder hacer pedidos. La garantía, jóvenes. Entonces, a eso se refiere. Pues las inspiraciones, ya entendemos, pues, la facilidad. Lo adaptable, pues también ya vimos cómo en la realidad
un comercio se adapta. Y ejemplo claro, lo que sucedió en pandemia. Yo tenía un negocio que solo tenía tienda, apenas usaba el teléfono, pero me vi a la necesidad de tener que diversificar mis servicios. ¿Por qué? Porque empiezo yo a promocionarme por Facebook, entregas en casa, el uso de los POS y demás. ¿Estamos hasta ahí con el tema de adaptabilidad? ¿Están presentes, jóvenes? Sí, licenciado, todo claro, licenciado. Ya les dije, empiecen a contestar acá porque esto es pregunta de examen. Yo solo estoy hablando. Ustedes son los que tienen que anotar. Ahora, cuando hablamos de lo internacional, pues creo que no tendríamos mayor énfasis en temas como este. Sabemos que todo negocio, cuando yo quiero atravesar frontera, creo que únicamente lo que necesito son medios tecnológicos y brindar pues los servicios o el producto idóneo para poder distribuirlo, siempre y cuando cumpla con los estándares internacionales. Ejemplo, para poder distribuir productos a nivel internacional vamos a encontrar países, ejemplo, Estados Unidos, que para poder exportar algún tipo de producto me exigen en algún momento las famosas, llamémosle licencias, disculpen, licencias ISO. ¿Hemos escuchado de eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Estándares, disculpen, no licencia, estándares. Nos solicitan ciertos estándares. Y Estados Unidos, primero los estándares son los ISO. Averigüen, materia de derecho mercantil, ISO. Ahorita, pues, no es materia, solo anoten ISO y solo para contribuir con información. Esto es una entidad y voy a ponerla ahí en el chat. Estos son, pues, llamémosle SOLO, prácticamente SOLO, ¿ya? En la cual, pues, principalmente en algunas circunstancias son exigidas. Ejemplo, pues, Estados Unidos exige el manejo de la mercadería, la calidad y demás. Cuando hay servicios, también existen los estándares que en algunas compañías les van a pedir a ustedes o a sus empresas para poder realizar algún tipo de transacción. Entonces, pues sería esencialmente una de las SOLO que debemos de tomar en cuenta, estas ISO. Otras, pues, son las que ustedes también van a investigar, que son las Incoterms, ¿verdad? Que ya, pues, vemos cómo el Código de Comercio nos regula a nosotros, pero vamos a tener la oportunidad de exponer qué es lo que internacionalmente se tiene establecido actual para poder hacer negocios, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos en algún momento de tráfico jurídico, ojo, cuando hablamos en materia jurídica, legal, estaríamos nosotros tratando temas puntuales de que en Guatemala existe un ordenamiento jurídico y ustedes acaban de mencionar la fuente de derecho, la ley, estéticamente. Pero ¿qué sucede cuando nosotros a nivel internacional realizamos algún tipo de negocio? Se deben de estandarizar el tipo de leyes para poder decir existe ese tráfico jurídico. Si bien es cierto, yo debo de cumplir en mi país con toda la situación jurídica de derechos y obligaciones, también debo de velar porque en el otro país yo no quiebre ni esté obviando algún tipo de marco legal a nivel internacional. Uno de ellos podríamos poner el ejemplo, y este es tráfico internacional jurídico, precios de transferencia. ¿Por qué precios de transferencia? Porque en este modelo de los precios de transferencia de comercio internacional, con lo que tiene que ver con matriz y subsidiarias, o en su defecto, porque hay diferencia, con un proveedor exclusivo, que son cosas totalmente distintas, entonces vemos cómo esos precios de transferencia son obligados en Guatemala a la presentación y son obligados a nivel mundial para que no exista evasión, elusión, pero también para evitar la doble tributación. ¿Queda claro ahí?
No me recuerdo quién me preguntó. Pues a mí sí me quedó claro, licenciado. Bueno, entonces ahí estaríamos. A eso se refiere un tráfico jurídico. Ahora, los principios, pues ya los platiqué. Ojo, toda prestación, todo servicio, toda compraventa, siempre en el ámbito de comercio, va a presumirse onerosa. Esto quiere decir que cuando existe la salida de productos o la prestación de un servicio, yo debo de establecerlo mediante qué documento, jóvenes. ¿Qué documentos calculan ustedes o se les viene la imaginación con todo lo que he platicado, donde yo podría presumir o establecer que esa relación comercial es onerosa? ¿Una factura? Una factura, licenciado. Un contrato. Ajá, factura, contratos orales y demás. ¿Me entienden? Demás. ¿Por qué? Porque debe de existir un documento o inclusive oralidad para poder establecer que esa relación existe una situación onerosa. ¿Por qué? Porque ya vemos nosotros aquí, ya enmarcamos o integramos las leyes financieras. Y esas leyes financieras en el marco desde el punto de vista penal, ya vemos que ese marco punitivo o del famoso criminal complaints o cumplimiento penal, cumplimiento penal, vemos que se evita que se transgreda el Código Penal, que vamos a ver también en su momento el artículo puntual del cumplimiento normativo del ámbito penal, pero asimismo vemos entonces lavado de dinero, extinción de dominio y demás. Entonces no puede ser que un ejemplo, yo compre un carro, y se los pongo en manifiesto, yo compré un carro de 1,5 millones y resulta que cuando hacen el análisis, porque ahora sí estamos, pero como dicen vulgarmente, choteados por todos lados, cuando hacen el análisis de una actividad comercial, porque yo puedo decir, yo soy comerciante, y mi actividad pues lleva una finalidad de lucro, y resulta que mis libros contables, mis facturas, he facturado en estos 5 años 10,000 quetzales. ¿Será que tiene concordancia eso? No, licenciado. Ninguna ley. No, entonces, bueno, miren, jóvenes, en el ámbito, o mejor dicho, en la viña del Señor se encuentra de todo. Van a encontrar ustedes profesionales, disculpen con el respeto que se merecen, mediocres. Entonces, ni siquiera tienen el alcance, porque muchas veces, pues yo sí estoy en contra de esto, con el respeto que se merecen ustedes. Sé que ustedes no entran en ese grupo. Aquellos muchachos que se dedican solo a sacar 61, 70, 100 y todo, pero mediante chivos. Ya, eso no me gusta a mí. Y lamentable, cuando viene la necesidad de demostrar lo que se ha estudiado en la praxis, ahí en la práctica es cuando verdaderamente esas asesorías que les he mencionado mucho, la ética a ustedes, la calidad, el fundamento, que esa es mi intención, que aprendan ustedes a prestar sus servicios, tengan esos alcances, pero lógico, para llegar a esos alcances, el cimiento académico lo tienen que crear ustedes. Entonces vemos cómo situaciones de lavado de dinero, de extinción de dominio, rápidas son detectadas porque lamentable se acuerpan de personas que pues no saben, tienen un título pero no saben. Acá pues podríamos también encontrar situaciones, y se las comento, se ve mucho en el ámbito laboral. Cuando hablamos de cumplimiento del ámbito laboral en Guatemala, jóvenes, lamentable, nosotros, y lo digo en general, no puedo puntualizar, los inversionistas o accionistas están acostumbrados en Guatemala a malas prácticas, entre ellas evitar el pago del IX, pagar menos del salario mínimo o solo el salario mínimo, disfrazar un salario normal, simulación de contratos, que voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes si nos da tiempo. Son temas importantes en el ámbito de comercio que hay que saber cómo asesorar. Aquí les puedo poner de manifiesto en el ámbito laboral, y esto pues hablando con una persona que tiene un trabajo en un hospital X grande, y me estaba
estaba exponiendo un caso que a los empleados y a los profesionales, para estar encubriendo el pago del IX, se atrevió a decirme que esa entidad le preguntaba al empleado si quería pagar IX, y que aducía, bueno, según ella, habían empleados que decían que no querían pagar IX, y me quedó la duda y me decía que facturaba. Y eso, a todas luces, jóvenes, analícenlo, es un tema totalmente fuera del sistema jurídico. En esos casos, como se lo plantea ella me dijo, es que nosotros nos asesora un bufete jurídico X. Pues lamentable, le comenté, porque si yo tengo la oportunidad de proteger a uno de los empleados, me va a dar gusto pues quitarles hasta la manera de caminar a los propietarios por estos malos asesores que no dicen la verdad. Entonces vean hasta dónde llega el alcance. Es delicado. Espero que ustedes pues estemos acá para poner unos tips que pueden servir en el ámbito laboral. ¿Alguna duda hasta acá, jovencitos? No, licenciado. No, licenciado. Bueno, muchas gracias. Ahora bien, de este tema no tendría por qué hablar mucho. ¿Leyeron hechos y actos jurídicos, jóvenes? En el libro de Derecho. Jóvenes. Sí, licenciado. Sí, bueno. Alguien que me pueda más o menos establecer hechos y actos, pues lo tienen en pantalla. ¿Qué llama la atención de diferencia en ambos? ¿Qué es lo que me interesa que quede claro? Algo rápido, joven. En unos creo que refiere que está la voluntad de la persona y nosotros, ¿no? Esa es una. Gracias. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Jóvenes, el tiempo, disculpe que los presione. Otra diferencia podría ser que en uno, pues no quiere consecuencias, bueno, no quiere que se produzcan consecuencias jurídicas no deseadas, y en el otro, que sí tiene la intención de producir consecuencias jurídicas, licenciado. Ahí estamos ambos ahí, gracias por el complemento. Eso, jóvenes, anótenlo. Cuando hablamos de hechos jurídicos, y que de hecho ustedes han escuchado en algún momento, hechos delictivos, ¿han escuchado el término hecho delictivo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, a eso se refiere, muchas gracias, a eso se refiere. Es un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque principalmente, aparte de la voluntad que mencionó Luis, que en uno radica la voluntad y en otro no, puede ser un hecho involuntario por la naturaleza, pero aquí la diferencia entre ambos, y que quede claro, es principalmente la voluntad y aceptar o estar de acuerdo con la consecuencia de la situación. Por favor, eso es esencialmente la diferencia entre ambos. Y cuando vemos hechos, podríamos nosotros decir que yo cometo un hecho delictivo, pero que, pues como cualquier delincuente, si estoy cometiendo un hecho delictivo, no quiero asumir la responsabilidad. A eso se refiere un hecho. Pero centrémonos en actos. En actos debemos nosotros considerar, anoten, actos jurídicos, ¿sí? Imprescindible, pongan ahí, imprescindible. Debe de manifestarse la voluntad de la persona. Y dos, se tiene considerada y aceptadas las consecuencias. Eso es lo que deben de identificar ustedes en un acto jurídico. Y bueno, ejemplo claro, ya hablamos de un hecho que comúnmente, y bueno, esto no es de la materia acá, pero pongamos en el ámbito legal, disculpe que a veces me amplío, pero a mí me gusta compartir. Anoten en un cuadrito, actual, hecho delictivo. Bueno, en Guatemala, hecho delictivo, pero hoy en derecho, no, pero noten ahí, actual en derecho, hoy se toma ya no como un hecho delictivo, sino que un acto de voluntad. Imagínense hasta dónde se han ampliado los doctrinarios, y ya lo que es el hecho ya lo van haciendo a un lado, sino que ya están tomando, cuando lleva consigo alguna situación, un hecho delictivo, ya en el ámbito de derecho, pero estamos hablando
muy elevado. Ya proponen los doctrinarios y estudiosos del derecho como un acto de voluntad, imagínense. Pero bueno, entonces, hablando siempre en el tema, ¿queda claro lo de acto jurídico, jóvenes? Sí, licenciado. Por favor. ¿Y qué viene acá? Muchas gracias. ¿Qué viene acá? Entonces, como ya entendemos, la manifestación de voluntad A, B, C, D, X, estamos con inversión, tenemos la intención de cumplir con el marco formal de empresa y sabemos que al invertir, nosotros creamos una sociedad y vamos para adelante porque tenemos un fin de lucro. Entonces, la consecuencia que se deviene de esa situación, pues lógicamente nosotros estamos de acuerdo con todos los efectos legales. Un ejemplo, vamos a crear una sociedad anónima. Vamos a cumplir con el marco legal. El marco legal establece que para una SA las acciones, ya lo expliqué, deben de ser nominativas, ya no pueden ser al portador. ¿Por qué? ¿Por qué ley tienen que ser nominativas, joven? Si ya leyeron. El Código de Comercio. Ah, sí, pero ¿qué ley establece la obligatoriedad de que todas las acciones son nominativas y ya no el portador? Bueno, jóvenes, pilas, porque eso ya lo había explicado. Extinción de dominio. Ahí estamos, ahí miren, rápido. Extinción de dominio establece la obligatoriedad de que las acciones sean nominativas, con nombre. Y bueno, cumplimos con el marco legal, pues se nos facilita, ustedes como auditores, miren, no se preocupe, 200 establece hoy la ley que abramos la sociedad, pero es un pago inicial. Ustedes como contadores ya saben de suscripción y pago y debemos de cumplir con el monto relativo en la suscripción y el monto relativo en pago a futuro, en lo que nos adecuamos cómo vamos a establecer el capital. Pero bueno, entonces esa consecuencia yo estoy de acuerdo. Pero ojo acá, imagínense que dentro de esa sociedad, viene un charlatán, un X charlatán y ofrece dar 1 millón de quetzales y resulta que ese 1 millón de quetzales no lo tiene. O en su defecto, él no menciona, pero tiene algún vínculo con el crimen organizado y lamentablemente quería lavar el dinero con esta empresa. Entonces, ahí en ese momento, en ese análisis puntual, nosotros podemos ver que esa voluntad ya se encuentra transgredida y anoten lo que tienen ahí. Vicios de consentimiento. Y son los que tienen en pantalla. Yo les recomiendo, anótenlo, escríbanlo, porque una foto se le pierde a uno. A menos que tengan la cultura de lectura y ya tengan su libro de derecho ya marcadito, porque recuerdo que esto está en derecho 1. Me comentan cuando terminen, joven. ¿Ya? Ya. Ah, gracias, María. Por si hay café también. Gracias. Bueno, entonces ahí estaríamos. Ya vamos comprendiendo entonces cómo adecuamos la doctrina, los ítems legales, lo que está en Código de Civil, Derecho Común, y ya vemos pues un error. Pues lamentablemente yo contaba con un dinero, pero al final pues creo que no lo tenía y puede ser un error. Dolo, podemos decir, la situación de una situación de crimen organizado y quiero lavar el dinero, yo no pongo a la mano cómo es la procedencia del dinero. Eso se los estoy explicando para que vayan viendo ustedes de una vez, evitar situaciones en las cuales en algún momento lo involucran a uno. Una simulación, pues de la misma manera, yo simulo que es mi dinero y resulta que soy testaferro, es de otra persona. Y la violencia, pues sería que a la fuerza, yo tengo un bien inmueble, no lo quiero vender, pero ya me están amenazando de muerte, que yo debo de firmarlo.
estas situaciones, estas agravantes, son las que sirven en algún momento para presentar la debida nulidad o reguardir algún tipo de contrato donde se manifiesta un negocio jurídico. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Bueno, aquí muchas gracias. Aquí pues estaríamos hablando ya per se cuando se establecen situaciones medulares entre comerciantes. ¿Sí? Entonces ya estaríamos hablando de estos dos tipos de actos, uno subjetivo y uno objetivo. A ver, ¿quién me explica la diferencia, jóvenes? La diferencia, licenciado, que el objetivo, por ejemplo, es una norma y el otro que es, no, perdón, el objetivo es una norma y el subjetivo es una facultad. Eso es lo que entiendo, licenciado. Muchas gracias. No, sí, claro, en interpretación está muy bien, pero específicamente en acto subjetivo y en acto objetivo, ¿dónde ven ustedes la diferencia? Analícenlo. Ahí está un ejemplo. Que el subjetivo es realizado por un comerciante. Ajá. Y el objetivo, por lo que entendí, no necesariamente debe ser comerciante como tal en la definición. Sí, claro. Vean, pues, gracias a ambos, gracias por la ayuda. Vean, pues, cuando estamos hablando de actos subjetivos, nos vamos a enfocar que si estamos hablando en materia mercantil, código de comercio, pensaríamos en algún momento que todo lo regulado en la norma es exclusiva de un comerciante, porque todo lo que está relacionado al comercio, comerciantes, habitualidad, profesión, ánimo de lucro y demás características que conlleva esta situación mercantil. Pero ojo, hay situaciones en las cuales están reguladas en el Código de Comercio, que tiene habitualidad, que tiene profesión en algún tipo de modelo, pero y también lleva lucro, pero que en esa relación no necesariamente tiene que ser uno comerciante para realizar esos actos objetivos. Ejemplo, lo dijo Ángel. Ellos como cliente profesional, el cliente es comerciante, pongamos, cumplía con su formalidad, es su profesión y todo. Él es un comerciante. Yo soy técnico profesional, le doy servicios y vamos a entender qué es un comerciante y qué no es un comerciante. Y al prestarle los servicios, yo no soy comerciante, pero tengo una relación estrecha, que inclusive yo le facturo y él me entrega un cheque. Y entonces es un acto jurídico de voluntad, pero se clasifica como objetivo. ¿Queda claro aquí, Ángel y Warner? Y demás, pues. Sí, licenciado. Bueno. Sí, licenciado. Muchas gracias. Y vamos a ver entonces, por favor, ojo con esto, como les comento, pues ya entramos en ámbito legal. Ya, por favor, ya podrían ustedes empezar bueno, imagino, ya lo empezaron a conocer, ya tienen la fecha de examen. Como hemos platicado, lamentable, los modelos de estudio han venido cognitivos o memorísticos. Yo lo único que les puedo decir, no los estoy amenazando, no los estoy asustando, pero yo elaboro los exámenes como lo he comentado, pero llevan un picante, y el picante es demostrar que se lee, demostrar que tenemos interés y principal, que analizamos. Entonces yo no hago preguntas totalmente, copy-paste sería copiar. Yo no hago preguntas de relleno, yo hago preguntas de análisis. Ahí es donde yo veo que sí, legítimamente, ustedes están estudiando. Un ejemplo claro para que tengan una idea, X y Y. Les puedo poner el ejemplo que hablamos ahorita de los servicios. Establecen una relación en la cual pues un comerciante gira un cheque a un técnico profesional por servicios profesionales y yo por la lectura la considero un acto subjetivo. ¿Falso o verdadero? ¿Pilas? Falso. Gracias. Falso. Y así van a encontrar. Entonces, por favor, yo espero que sí estudien, por favor, con antelación. Por eso es la intención de haberlos molestado con la fecha del examen. Bueno, ahora ya adentrémonos al Código de Comercio. Muchas gracias.
¿Y quién me podría decir, cuando yo me abro la identificación de mi ley, dónde encuentro los principios esenciales del Código de Comercio? Pregunta de examen. ¿En los ¿Dónde están? considerandos? En los considerandos. En los considerandos. Eso es el fin primordial de la ley, los principios. Y entonces vamos a encontrar que de los principios que ya leyeron ustedes, que les dije, deben de estar ustedes de acuerdo a leer desde la identificación, los considerandos, identificar qué son los principios, principios primordiales y fines. Y van a encontrar ustedes por qué se elaboró, cuál es la finalidad, qué instituciones del derecho mercantil regula, ¿sí? Y sobre todo, vemos que dentro de la intención de la ley, los principios que en algún momento estábamos platicando al inicio. Permítanme ver si los encuentro acá. Van a encontrar ustedes que al modelo de interpretación van a encontrar todo esto, ¿sí? Van a encontrar que de los principios del derecho mercantil, al hacer un análisis exhaustivo de todo lo que encuentran acá, es esto plasmado en principios. Entonces, esta situación que lo vimos desde el punto de vista doctrinario, podemos ya establecerle una situación legal, un fundamento legal, porque ya lo identificamos, jóvenes. Y bueno, pasamos entonces posterior a ver, y me imagino ya tienen establecido ustedes, y alguien que me responda, según su criterio e identificación, ¿cuántos libros, cuántos títulos, cuántos capítulos tiene, o dejémoslo en libros y títulos, el presente Código de Comercio, jóvenes? Hasta secciones tiene. Alguien que me conteste si se tomó la tarea. Yo solo apunté que tiene 4 libros, licenciado. Va. Más un libro único, licenciado. Va. Eso es lo que quiero que tengan a la mano rápida ahí, por favor. Pero bueno, muchas gracias a ambos. Ya vemos entonces donde puntualmente en el artículo 1 ya nos refiere o regula específicamente a quién va dirigido la ley. Y vean, establece ya parámetros para poder identificar qué debemos de nosotros considerar como un comerciante. Una actividad profesional, ¿sí? Al comercio como una actividad profesional. Los negocios jurídicos mercantiles, que es lo que hemos estado platicando allá, que dentro de ellos vamos a encontrar contratos y las cosas mercantiles. Esos son, y subrayenlo, esos son los 3 principales, ¿sí? Son las principales características a quien va dirigido en algún momento esta ley específica. Y veamos, y también nos refiere, ya lo expliqué el día de ayer, que por defecto el Código de Comercio se va a auxiliar o supletoriamente se va a interpretar por las disposiciones legales a lo que es el derecho común. ¿Y qué es derecho común, jóvenes? Derecho civil, licenciado. Derecho civil. Cuando ustedes vean en ley derecho común, rápido, derecho civil. Pues bueno, entonces ya tenemos los principios, lo hemos platicado, ya vemos la legalidad y entonces ya vemos o vamos nosotros a aprender a dar un concepto de lo que es comerciante. Y ya lo tienen ustedes puntualmente en pantalla y vemos entonces quiénes se podría considerar en una actividad específica, profesional, en el ámbito de comercio, a la industria, a la circulación de bienes y servicios, a la banca, seguros y fianzas, y ojo, sobre todo a los auxiliares de comercio. Y de la misma manera, así como ya tenemos identificado qué es un comerciante, nosotros explícitamente nos vamos a identificar que dentro del ámbito legal del registro mercantil, una persona puede crear una empresa con su capital, pero ojo, ya eso era anterior, individual. ¿Alguien me puede decir qué otra figura legal en el ámbito comercial social puede crear una persona?
Y ya leer. Una sociedad. Una sociedad lo interpretaríamos inmediatamente en la unión de capitales de dos o más personas. Pero ahí está el apellido, mira, Lindsay, una sociedad de emprendimiento. ¿Queda claro, Lindsay? Sí, solo, bueno, la sociedad de emprendimiento sería solo una persona, pero con el capital, desde una. Desde una. Ajá. Ah, ok. Ok, muchas gracias. Ajá, es que la clave aquí es una sociedad de las 5 que conocíamos habitualmente es de 2 o más socios. Acá ya nos dieron pues un nuevo modelo y establece que una sociedad de emprendimiento se puede, una sociedad. A ver quién me busca el término sociedad, jóvenes. Por favor. Y por eso existía la figura de comerciante individual. Por eso, de eso resulta el comerciante individual. ¿Alguien que me apoye, por favor? Es una agrupación de individuos que producen tanto bienes como servicios. Sí, muchas gracias. ¿Vieron? Agrupación. Desde el momento que dice agrupación de individuos, inmediatamente sabemos que es de 2 o más. ¿Sí? Pero ya también ahora analizamos y decimos, si una persona desea crear una empresa de emprendimiento, una sociedad de emprendimiento, lo puede hacer como único socio. Pero bueno, entonces acá cuando hablamos de un comerciante, también debemos de analizar o establecer las limitaciones. Pregunto, ¿un menor de edad de 17 años puede crear una empresa individual? No, licenciado, porque no tiene capacidad. No, gracias a todos, no tiene capacidad. Uno de los requisitos esenciales es la capacidad y la capacidad plena, porque si no tiene la capacidad plena tampoco puede. Ejemplo, nosotros podríamos tener algún tipo de capacidad que eso lo vieron, no, lo vieron en Derecho 1, ¿se recuerdan? ¿Qué tipo de capacidad hay, jóvenes? De ejercicio ahí. De goce. De goce. Entonces, identificamos de ejercicio y de goce. ¿Por qué? Porque una persona, y lo vamos a ver adelante en el Código de Comercio, una persona puede ser mayor de edad, pero lamentablemente puede sufrir alguna discapacidad. ¿Saben el término que se debe de hacer, se debe pedir para una persona con incapacidad mental principal? Jóvenes. De mi parte no, Lick. No, bueno. Cuando viene, y estos casos, ojo con eso, muchas veces nosotros los guatemaltecos, al igual que las herencias, y eso en algún momento adelante lo vamos a platicar, somos descuidados o no conocemos de esta situación que en algún momento es necesaria. Personas con discapacidad, en el principal mental, u otra que dificulte, debe de ser declarada como interdicto, es la palabra correcta. Persona con incapacidad debe ser declarada ante entidad judicial como interdicto. Me dicen si ya notaron. Ya, licenciado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer valer y no valer derechos si no existe la situación de declaración, y esa declaración la realiza un juez, ¿ya? Por eso es importante entender que es un interdicto, pero un interdicto no solamente es de palabra. Muchos piensan que solo de palabra es que la persona tiene una discapacidad mental. Es interdicto, no. Una interdicción se tiene que declarar mediante orden de juez o una sentencia de juez, perdón. Y eso es un interdicto. Y van a ver ustedes que en el ámbito de esto de comercio es importante. Y en la realidad también es importante cuando se tienen bienes patrimoniales, ¿sí? Bienes patrimoniales. Pero bueno, entonces ya entendemos, tiene que tener su capacidad plena,
¿sí? Ejercicio, esa personalidad como persona. Adelante, William. Disculpe, licenciado. Solo tenía una duda con eso de los menores. Es que en el artículo 20 habla del tutor y el guardador. Dice que no pueden constituir sociedad con sus representados, pero en el 22 dice que solo podrán sus representantes constituir sociedad. Entonces no sé, no logré entender esa parte. No sé si puede... Veamos, cuando hablamos de tutor o guardador, estamos hablando de situaciones donde en definitiva no se tiene la patria potestad por falta, ¿sí? Por falta de padres. Un ejemplo, los niños menores de edad no tienen esa facultad de ejercicio. Un juez declara esos títulos que haces mención, porque es mediante juez, y deja en el resguardo de niños o menores de edad a una persona. Lo que establece la ley es que entre ellos, por los bienes, porque debe de proteger a los niños, por ninguna circunstancia podría este tutor en algún momento hacer valer que él tiene algún tipo de negocio, y mucho menos cuando hay patrimonio, no podría, porque la propia ley lo limita. Y me dijiste el otro. El artículo 22, que dice sociedad con menores e incapaces. Sí. Ya. Ahí, la importancia, pero ya va. ¿Y por qué la importancia de una declaración de interdicción? Porque muchas veces, si estamos hablando de una persona con discapacidad, esta persona de ninguna manera podría constituirse como socio, como dueño, como en libertad de poder ejercer los derechos que tiene sobre ese patrimonio, incluyendo sociedades. En este caso, como el tutor es el protector, él, pues bajo un estudio, pues ya saben ustedes, financiero y qué sé yo, él sí tiene la facultad legal de poder realizar algún tipo de negocio y de sociedad en nombre de los menores, William. Ya comprendí, licencia. Ajá, los interdictos no pueden, mucho menos los menores. Ahora el que sí puede es que, pero como les digo, no es de palabra, es que aquí en Guatemala pensamos que solo de palabra. Mire, sí, es que ellos son menores de edad, yo soy la tía y me quedé a cargo y por lo tanto yo soy tutor. No, esto lo tiene que establecer, sobre todo lo que la ley establece es que si hablamos de términos legales o instituciones jurídicas es porque existe de por medio una entidad judicial. ¿Está claro ahí, William? Sí, licenciado, muchas gracias. Ajá, ahí nos está poniendo Alejandra otro ejemplo. Eso se da en Derecho 1 también. La interdicción, y también como lo establece la Constitución Política de la República, a las personas alcohólicas se les tiene que brindar, y eso es de interés nacional, y eso es el problema cuando no leemos. La ley establece, la norma fundamental establece que a las personas que sufren de alcoholismo, y no sé si tienen la Constitución Política a la mano para que me lean el interés social, por favor, una persona alcohólica en algún momento, pongamos, es socio de una empresa y está derrochando el dinero y tiene familia, pongamos, tiene hijos y se está despilfarrando el patrimonio, la propia familia tiene el derecho y la obligación de poderlo hacer reclamo de interdicción, jóvenes, no solamente por una discapacidad. ¿Queda claro ahí? Bueno, alcoholismo y droga. Y a ver si me encontraron el artículo. Gracias. El artículo constitucional. Disculpen, no tengo, es que estoy en otra oficina, no traje mi constitución. ¿Alguien, jóvenes, rapidito? Nadie. Bueno, cuando vean ahí artículo, acciones contra causas, bueno, ahí estamos. No, ustedes lo examinan, gracias por la ayuda, pero las palabras clave para interpretar artículos constitucionales, jóvenes, interés nacional, interés público. La propia norma establece que es de todos, como sociedad, poderles dar una oportunidad a estas personas con centros de integración. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Nosotros vemos en pues lo cotidiano a personas que se encuentran en situación de calle con alcohol y drogas y no nos preocupamos.
Y esto también entra, y les digo, lamentable cuando hablamos de vicios, alcohol. Muchos tal vez porque no estamos inmersos en situaciones como esas, podríamos considerarlo, no sé, en muchas situaciones de estigma, pero déjenme decirles que en esa situación hay profesionales, grandes estudiosos, grandes comerciantes, grandes empresarios que tuvieron en algún momento éxito, pero que lamentablemente recaen en esa situación de drogas o alcohol. O sea, son cosas de reflexión. Pero bueno, adelante, Ángel. Licenciado, y aquí también cabe mencionar con este artículo 56, por ejemplo, las personas que también les gusta los juegos de azar y todo eso. Ah, sí. O sea, también incluye ahí, ¿no? Sí, todo lo que tenga, pero bueno, con la correspondiente prueba, todo lo que tenga que ver con situaciones que son ajenas a una conducta. Miren, lo normal, no sé a qué se le llama normal, pero comúnmente le llaman una conducta normal, que está fuera de un parámetro, me imagino. Entonces, la familia tiene el derecho y la obligación de poderlo constituir o declarar como interdicto, porque se está despilfarrando la fortuna, el patrimonio, o sea, está perjudicando inclusive a menores de edad, o qué sé yo, dependiendo de casos concretos. ¿Queda claro hasta aquí, jóvenes? Sí, licenciado, gracias. Bueno, Sí, licenciado. entonces, Sí, licenciado. muchas gracias, y bueno, y voy a ver entonces lo de personalidad. No sé si ustedes tienen a la mano alguien que me ayude ahí en la computadora el Código Civil, por favor, artículo 8. Algo rapidito. Yo se los compartí, creo que hasta un comentado les di. Yo lo puedo leer, licenciado. Por Artículo favor. 8 del Código Civil, ¿verdad? Por favor. Artículo 8, capacidad. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años no son capaces para algunos actos determinantes por la ley. Ahí estamos, muchas gracias. Ahí está la base legal. ¿Dónde sí? ¿Dónde no? ¿Cuál es la limitación? Menores de edad no pueden, de ninguna manera. Aquí en Guatemala no existe el término que en algún momento ustedes han escuchado en Estados Unidos, donde piden, muchas gracias, piden disculpen la palabra, se me fugó, pero allá sí tienen la facultad. Emancipación, gracias. Vean, el realismo jurídico sí tienen ellos la oportunidad de emanciparse. En Guatemala no, eso no existe. Ni mucho menos decir yo no quiero estar con este tutor. Tiene que ser un procedimiento legal. Pues bueno, entendemos entonces que para poder ser un comerciante individual, 18 años. La intención de lucro, definido mi comercio, pues todo lo que sea estratégico y sobre todo un capital o servicios, si tengo la capacidad de dar servicios de alguna índole. Y sobre todo cuando hablamos de actos de comercio, pues estaríamos tratando temas principales de un fin lucro. Bueno, cuando hablamos de social, entonces aquí ya estaríamos entrando ya en el ámbito de sociedades mercantiles, ya entendemos. 5, las principales que tienen enumeradas ustedes, por favor. Las que eran de común uso anterior a las reformas, que entendíamos la unión o la agrupación de 2 o más inversionistas con capital, con la intención de lucro, con su totalidad de voluntad para poder crear una sociedad anónima, darle certeza jurídica al negocio que necesitan realizar y sobre todo pues con los principios de buena fe y verdad sabida. Eso sería lo que entenderíamos nosotros como una sociedad, pero asimismo lo regula el Código Civil. ¿Tenés tu Código Civil ahí, por favor? Sí, Lic. ¿Lo tienen? A ver si me leen, pero no recuerdo si es el número 10 o 9 de las personas. El artículo 9 es incapacidad, licenciado. El 10. Y el 10, las perturbaciones mentales transitorias no determinadas. Es que, disculpen, no traje No, disculpen, es que permítanme, me voy a auxiliar entonces porque no traje mi código. Solo tengo el de comercio. Pero lo vamos a encontrar. Perdón, sí me... Artículo 15 son personas jurídicas. Por favor, es que de memoria no. ¿Me puedes leer la
Ok. Dice, ¿El epígrafe? son personas jurídicas. Ujú. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, las universidades de San Carlos de Guatemala y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Ujú. Ahí Artículo estaríamos. número 2 del decreto de ley número 218. Bueno, entonces eso es lo que se considera como una persona jurídica. Y entre ellas, pues si tiene la posibilidad, el artículo número 15. De todas maneras, voy a dar una breve explicación cuando tenga mi código civil, porque vamos a hacer unas anotaciones de unos artículos, pero previo a la revisión. Pues bueno, entonces en Guatemala, ya entendemos, tenemos a las 5 primeras, en la cual es una agrupación de personas, y tenemos una que se puede crear como una sociedad con el nombre de emprendimiento y que desde una persona con algunas características especiales para su creación, que es totalmente distintas a las 5 primeras. Una diferencia esencial para creación sería capital, el número de socios, tendríamos inclusive la formalidad. ¿Por qué formalidad? Porque para crear las primeras 5 se necesita una escritura pública de creación o de constitución. Eso sería una de las principales diferencias, y para la creación de una sociedad de emprendimiento se realiza totalmente con formularios digitales y con firma electrónica. Eso sería pues una gran diferencia. Por favor, ¿entendemos lo que es la formalidad? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Y mediante qué instrumento, que ya me lo habían mencionado ustedes, se debe de realizar? Y eso sería la diferencia. Escritura pública. Sí, artículo. Tú creo que me dijiste la vez pasada. Artículo, William. Artículo 17, el registro. 16. Artículo 16. Solemnidad. Ahí vamos a hablar del término solemnidad. Pero para identificar la diferencia entre estas sociedades, aparte de las que mencionamos, entra la formalidad. Y entre esa formalidad, el tipo de documento. La de emprendimiento se realiza mediante un formulario, ¿sí? Electrónico y con firma electrónica. Las primeras 5 sociedades no. Ahí sí persiste el principio de solemnidad. Y al hablar de solemnidad, establece que todo cambio, creación, modificación, situaciones que tengan que ver con la sociedad, como lo establece el artículo 16, se deben realizar en escritura pública. Ahora sí queda claro, jóvenes, preguntas. Sí, licenciado. Sí, esa es la diferencia medular. Y bueno, ahora bien, cuando hablamos de personalidad jurídica, ¿sí? Porque allá hablamos de personalidad. Aquí mencionaron 18 años, lógico, con solamente 18 años no tengo una personalidad. Ya debo de tener esencialmente un documento que identifique, ¿sí? Porque esa personalidad se adquiere a los 18 años. ¿Y cuál sería el documento idóneo donde yo muestro demuestro mi personalidad? Con el DPI. Sí, el DPI. El DPI. Y bueno, y ahora hablemos de las sociedades. ¿Cuál sería la investidura en la cual una sociedad adquiere esa personalidad jurídica, joven? ¿En el registro mercantil? Sí, ¿mediante qué, Yanina? ¿Cómo es la personalidad jurídica? ¿Cómo la adquiere? En el ¿Sobre la razón social, licenciado? Sí, es con una razón social, pero ¿cuál sería el acto jurídico que le da la personalidad? ¿El acta de constitución? El acta de constitución es el instrumento. ¿Cómo se adquiere la investidura? ¿Manda? La inscripción. Sí, la autorización o la inscripción de la sociedad anónima. Esa es la investidura. Mediante, pongamos, toda vez no sea autorizada ni inscrita, no tiene personalidad jurídica. Y vamos a ver que hasta que no se adquiera la personalidad jurídica,
esta sociedad mercantil no puede adquirir compromisos ni reclamar derechos. ¿Queda claro aquí, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. Y vean, bueno, ahí ya tenemos el artículo 10. Ya entienden ustedes entonces cómo es la personalidad. Pero ahora viene, per se, ya con personalidad, una sociedad mercantil no puede establecerse la formalidad o físicamente no se podría establecer que una sociedad pueda hacer actos, reclamar derechos ni adquirir obligaciones. Se hace mediante una personería. ¿Y cómo se adquiere esa personería, jóvenes? ¿Quién es el que representa a la empresa? El representante legal. Sí, el representante legal. ¿Mediante qué, jóvenes? Escritura ¿escritura? Ajá, esa sería, vamos a dejarlo ahí. ¿Quién más? Gracias, Listen. ¿Quién más? ¿Cómo se adquiere la personalidad jurídica, jóvenes? Para ir a, esto es práctico. Esto tiene que ver con la práctica, al igual de la creación. ¿Quién da más? Ya entendemos la investidura. Ahora, ¿cómo adquiero esa personería? Esa representación legal. Jóvenes. Ya. Niños, no están durmiendo. Ya me dejaron Gracias, solo. niños, pero no. No, pero díganme, porque yo aquí esperando. Bueno, vean pues, anoten. Adelante, Silvia. No, le iba a preguntar, es que se me olvidó más o menos la formulación de la pregunta. Va. Vean pues, jovencitos, pongan ahí. La personería igual, gracias. La personería igual a representación legal. Igual puede ser única o colegiada. ¿Entienden el término colegiada? No. No, colegiada es única, uno. Colegiada puede ser dos o más. O sea que una empresa tiene la facultad de determinar si quiere varios representantes legales. Eso es colegiada. Y la investidura se adquiere, pongan ahí. La investidura se adquiere mediante un acta. Mediante un acta. Licenciado, perdone una pregunta. Entonces, el acta y la escritura pública es diferente. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. Ahorita la vamos a ver. Gracias. Ahorita la vamos a ver. ¿Ya notaron eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ahora bien, cuando hablamos de una representación legal, donde entendemos que yo creo una empresa, pero yo soy socio y no tengo tiempo de poder velar por la empresa, pero tengo el capital. Pero dentro de los socios establecen que uno o dos pueden llevar la representación legal, porque recordemos, y esto es otros 20 pesos más.
cuando ustedes estén en auditoría, realizando un análisis de papelería, que lo mercantil es lo primero que deben de pedir, a leer las actas de representación, se supondría que las actas de representación o quien va a cuidar del patrimonio y de los actos de comercio que se realicen debieran de ser los propios accionistas o en su defecto algún familiar. Y entonces pongan ahí, llamaría la atención que la representación legal de una empresa donde existe inversión y patrimonio la tenga un señor con respeto, que sea de limpieza, un mensajero, con el respeto que se merecen, una secretaria, o sea, llamaría la atención en una auditoría. Eso sí, tómenlo en cuenta. Pero bueno, entonces, la representación legal, que es un cargo en la cual, pues, en algún momento va a tener la libertad de poder adquirir obligaciones, ¿sí? Entonces, se realiza mediante un acta notarial, ¿sí? En papel bond, donde da fe el notario. Y, bueno, con su respectivo registro, porque si no existe registro no hay nada. Y esto en la realidad es que en sesión de socios totalitarios o en su defecto extraordinaria, los socios acuerdan, y eso es lo que quiero que quede claro, toda actividad que una empresa realice, jóvenes, que esté fuera de las funciones de un representante legal, es obligado, y nunca lo olviden, que los socios estén enterados y den la venia mediante un acta que están de acuerdo con realizar ciertos actos, ciertas transacciones, ciertas situaciones o adquirir ciertas obligaciones. Esa es la realidad. Entonces es mediante un acta notarial. Esta acta notarial se facciona en una hoja de papel con fe pública. La diferencia puntual, que la primera se realiza en escritura pública, que es una hoja que se le confiere o se le confía al notario, y la otra es una simple hoja, pero que vale la fe pública del notario. ¿Queda claro, Lindsay? Sí, licenciado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, por ahí lo dejaría hasta el día de hoy. Ya entraríamos posterior a situaciones ya un poquito más complejas y generalidades. Vamos a tratar temas del Código Civil y vamos a entrar entonces en esas diferencias y ya en lo práctico, cómo entraríamos nosotros a poder platicar de la creación de empresas en general, porque es una teoría general de sociedades, que sí, que no, prohibiciones y limitaciones. Adelante, Yanina, por favor. Disculpe, licenciado, no sé si va al final a dar las directrices para el cuadro comparativo. Por favor, ¿están listos? Guarden su cuaderno, anoten ahí mismo, pero abajo, para que no vayan a confundir. Por favor. Me dicen cuando estén listos. A ver si no la dejan ahí como encargado. ¿Qué, licenciado? Muchas gracias. Solo voy a dejar de compartir acá. Bueno, ¿listos, jovencitos? Bueno, alguien que me lea ahí lo que puse, por favor, en el Classroom. Léanme, lo citen, por favor. Dice para el día 7 de febrero y verificado la lectura de la investigación científica del Código de Comercio y libro, El Comerciante, deben elaborar 1. Resumen parafraseado relacionado con el material compartido en documento Word, simple, máximo de 6 páginas. No se permite el copy-paste, debe ser trabajo original, utilizando forma que se acompaña y elaborar diapositivas para exponer. Punto 2. Ahí estamos. Vean, pues, ¿sí quedó claro dónde van a utilizar unos libros y dónde van a utilizar el otro, verdad? Eso sí queda claro. Sí, licenciado. Ahí ya quedó claro. Bueno. Investigación científica, el resumen. Código de Comercio y el Comerciante, el cuadro. Ahí sí estamos claros. Por favor, Yanina o Lindsay, creo que era la que me estaba apoyando, disculpe. Ok. Cuadro comparativo.
relacionado con las empresas mercantiles reconocidas en la normativa anteriormente mencionada. Deben contener título principal, sociedades mercantiles reguladas en el Código de Comercio de Guatemala 2023. Sociedad, fundamento legal. Tipo, identificación, responsabilidad, órgano de soberanía, órgano de administración, órgano de fiscalización, aportes y socios o accionistas. Ahí estamos, pues, ya tienen los títulos. El título del cuadro es el primero. Entonces, ¿cómo va a ir estructurado? En la parte de títulos, en la parte superior, son los títulos que ustedes tienen. En la parte izquierda, primera línea, que sería donde aparece el tema de sociedad, son las 6 sociedades. ¿Estamos de acuerdo? En el orden que aparece en el código. Colectiva, comandita, responsabilidad, sociedad anónima, XY, emprendimiento. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Va. Licenciado. Gracias. Ahora bien, cuando hablamos de tipos, ¿sí? Hablamos situaciones que deben de leer el Código de Comercio y van a encontrar tipos de sociedades. Eso lo encuentran en lectura, en libros. Hay sociedades personalistas, personalísimas, le dicen otros, mixtas y capitalista. Eso es lo que deben de estructurar ahí. Donde va el nombre sociedad, por favor, va el título de la sociedad. Un ejemplo, sociedad colectiva, fundamento legal del artículo tal al artículo tal del Código de Comercio. Y una breve, por favor, definición o concepto relacionada a lo que establece el Código de Comercio. Pues. ¿Estamos bien con la primera línea? Sí, licenciado. Va, el tipo ya les dije, puede ser personalísima o personalista, mixta o capitalista, ustedes la van a identificar. La identificación, jóvenes, aquí viene un tema de examen. Deben de reconocer que cómo se identifica una sociedad, si es mediante una razón social, mediante una denominación social o ambas, y estructurar qué se permite y no se permite para los nombres. ¿Estamos ahí para el segundo? Sí, licenciado. Licenciado. La responsabilidad, muchas gracias. Aquí va con ello. Por favor, ¿cuál es la limitación de responsabilidad? Disculpitos. Bueno, entonces, por favor, estaríamos en responsabilidad, pues la responsabilidad que establece la ley. Un ejemplo, sociedad colectiva, artículo 59-60. Y pone pues un resumen somero de la responsabilidad que tienen los socios. Según su capital, es limitada, no limitada, es ilimitada, pongamos, ¿verdad? Órganos. Los órganos están pues establecidos en cada una de las leyes y son los 3 órganos. Uno soberanía, el otro es la administración y órgano de fiscalización. Acá necesito un resumen, el resumen de quién pueden ser los que integran soberanía, quién es la administración y a quienes se les puede permitir la facultad de fiscalizar. En estos artículos, por favor, o se justifican o se fundamentan según los artículos. Pongamos, si yo hablo o trato el tema de la administración, órgano de administración, al terminar mi esbozo o el breve resumen, pongo fundamento legal, artículo 63, Código de Comercio. El aporte, pues, sería principal, cómo está establecido el capital, jóvenes. Aporte es capital. Siempre siguiendo el ejemplo de la colectiva, podríamos decir, según las disposiciones de los socios en sociedades mercantiles. Un ejemplo, fundamento legal, artículo número 14 al 58 del Código de Comercio. ¿Por qué? Porque si no existe disposiciones específicas para la sociedad, se va a interpretar conforme a los artículos de la teoría general de la sociedad, del 14 al 58. ¿Estamos claros ahí, jóvenes? Sí, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias. Y socios, pongamos, en la primera, socios, pero hay algunas donde existen 2 clases de socios, comanditados y comanditarios. Eso es lo que debemos nosotros de hacer valer en accionistas, socios o accionistas. En otra, si vemos, en algunas limita la cantidad de socios, 20 socios, y en otra, si se permite o no, un socio industrial. Eso es lo que hay que poner ahí.
identificar qué información de los artículos vale importancia poner en su cuadro. Entonces, toda la información siempre debe de fundamentarse con base legal. Y la base legal es los artículos. ¿De alguna duda, jóvenes? Licenciado, a mí me quedó duda. Entonces, esto, número 1, iría separado del trabajo del resumen, ¿verdad? O sea, con una carátula distinta. O sea, licenciado, tiene apagado el micrófono. Lick, tiene apagado el micrófono. Sí, disculpe. Permítame, Lida. En el cuadro pueden hacerlo en la hoja e identificarlo en los márgenes. Grupo número 1. Ahora en el otro sí les mandé la carátula y la otra hoja donde van el resumen y ya les dije la cantidad, por favor. Permítanme un segundito, jovencito. Okay. Disculpen, ahorita me preguntan. Jóvenes, pero es que estoy a cargo de una sede. Cuéntenme. Disculpe, licenciado, disculpe. Entonces, el cuadro este de plagio que nos pasó, ¿iría igual de estricto en el cuadro comparativo? Porque como vamos a hacer referencia. No, porque ahí es base legal, niña. Ajá. Ahí sí no se preocupe. Ahí es base legal. Ahí es solo, como les he dicho, acostúmbrense a realizar resúmenes o sinopsis de lo que estudian. Pero ahí no se preocupen. Es de la ley, es puntual. Ahora lo otro no. Lo otro sí copy-paste porque tenemos 2 libros, hay que leerlos y dentro de la lectura ustedes van a interpretar qué son cada uno de los ítems que les di ya, pues les facilité el trabajo. Puntualmente quiero saber de eso, qué es lo que se hace en la práctica. Yo voy a explicar la práctica, cómo es que yo inicio una investigación y van a ver ustedes por qué la importancia de aprender a hacer investigación, porque les va a servir para su academia, posgrados, doctorados y demás, pero les va a servir para proponer a empresas, a proponer inclusive situaciones a una entidad pública, inclusive para hacer reformas de ley, y lo van a ver. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte solamente, gracias, licenciado. Muchas gracias. ¿Alguien más, jovencitos? Sábado y domingo, por favor, a trabajar. Licenciado, perdón. Entonces, tenemos que colocar las 6 sociedades en un mismo cuadro comparativo. No son diferentes. No. El cuadro es comparativo. Arriba todos los títulos. Lado izquierdo, primera sociedad, van los nombres. Sociedad colectiva, sociedad tal, sociedad X, sociedad anónima, sociedad de emprendimiento. Y cada una de las características. Ok. Muy amable, licenciado. Muchas gracias. Cualquier duda me preguntan, por favor. Ustedes lo que pueden hacer, que yo les sugiero, primero se compila en una hoja Word la información, revisada por ustedes mismos, que están nítidos, ya solo es de copiar, pegar, pues a un cuadro, así de fácil. Bueno, jovencitos, ya no les quito su tiempo.